Hola, queridísimos amigos. Es fácil describir un movimiento, pero es muy difícil definir un estancamiento. Artículo de opinión. Punto muerto. No se mueve mucho. Hay un estancamiento. Calma antes de la tormenta. España duplicará su turismo. Mutación política en Colombia. El oro dispara el precio del rublo. Se ha perdido el 30% de la riqueza. Macron pierde la mayoría absoluta. Todo está implosionando ahora mismo. Las acciones no se hundirán para siempre. Hay corridas bancarias y valores que caen. Wells Fargo dice que se avecina una recesión. El reinicio financiero seguiría a la caída total. Europa vuelve al carbón por falta de gas ruso. Estados Unidos vende petróleo de su reserva estratégica. Irlanda acusa a Londres de vandalismo económico. China podría espiar a través de cafeteras inteligentes. Del transistor al memristor, el microchip del futuro. Los señores del dinero representan amenazas masivas. Las protestas hacen que se hunda la deuda de Ecuador. La ONU negocia el desbloqueo alimentario de Ucrania. El Reino Unido aprueba la extradición de Julian Assange. 70.000 trabajadores belgas protestan por el costo de la vida. Gran Bretaña se prepara para su mayor huelga ferroviaria en 30 años. Basilea III es una forma de cerrar legalmente los bancos por incumplimiento. Comenzamos. Estamos viviendo una especie de punto muerto, según Pufnes. Como la calma antes de la tormenta. No se mueve mucho, al menos no en la dirección que nos gustaría ver. Hay una especie de travesura de la Tercera Guerra Mundial en el trabajo aquí, y no es divertido. La OTAN estima que la guerra en Ucrania durará años, pero yo no soy tan pesimista. Hay muchos con la nariz pegada al vidrio detrás de donde viven, reflexionando sobre cómo maniobrar y negociar para salir de esta cocina que está ocurriendo ahora mismo. Algunos lo han empeorado y otros han tratado de escapar. Otros están en el meollo y muchos otros desconocen quiénes son los grandes jefes. Así que solo mire la película que se está reproduciendo y tenga la seguridad de que nadie en el campo de los sombreros blancos se dará por vencido ni renunciará al terreno ganado. Es solo que ambas partes tienen que encontrar una manera de satisfacer sus necesidades y no está sucediendo muy rápido. Aguanta ahí, vendrán mejores noticias. Todo está implosionando en este momento. ¿Quién cree realmente que el mundo puede pasar 1 año o 2 años sin una implosión completa? Ya hemos perdido alrededor del 30% de la riqueza mundial en las últimas semanas. Corridas bancarias y valores que se derrumban. Todo parece muy bíblico. ¿Cuánto tiempo tiene que estar callada la gente para que sepamos lo que realmente está pasando? Un punto muerto es un estado de un asunto o negociación que por cualquier motivo no se puede llevar adelante de momento. En economía, el punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad donde las ventas no producen ni beneficios ni pérdidas. A nivel mecánico, en las máquinas de vapor o en los motores de combustión interna, es una posición en la que el émbolo cambia el sentido de su movimiento. También es la posición de los engranajes de la caja de cambios de un vehículo automóvil, en que el movimiento del árbol del motor no se transmite al mecanismo que actúa sobre las ruedas, el árbol de levas. Tormenta perfecta.
La tormenta perfecta en el petróleo atrapó a los mercados con la guardia baja. Las bolsas europeas silenciadas por las elecciones francesas con nerviosismo por la inflación. Gran Bretaña se prepara para su mayor huelga ferroviaria en 30 años. Heathrow cancela vuelos que afectan a 15.000 mientras lucha contra la acumulación de equipaje. Impresionante mar de maletas en el aeropuerto de Londres por la cancelación de vuelos. Muchas aerolíneas ya cancelaron miles de vuelos para la temporada de verano, incluida Southwest Airlines, que recortó casi 20.000 vuelos de verano. Delta cancelará 100 salidas diarias desde destinos de Estados Unidos y América Latina, lo que afectará a los viajes del 1 de julio al 7 de agosto. No es un momento propicio para viajar, a mi juicio. El gobierno italiano está considerando imponer un estado de emergencia debido al suministro limitado de gas de Rusia. Corrida bancaria en China con largas colas en Henan, Shanghái y Dandong. China podría espiar a través de cafeteras inteligentes, según un investigador. Del transistor al memristor, el microchip del futuro. No me pregunten lo que es, porque es muy complicado. Algún día me atreveré a definirlo. Semana de dolor prevista para Australia a medida que el mercado se dirige a territorio rocoso. Benjamin Fulford afirma que los militares están destruyendo los laboratorios de armas biológicas en todo el mundo y que los sabotajes en refinerías de petróleo y plantas de gas pretenden hacer colapsar a la Unión Europea. Pero esto solamente es una interpretación, entre otras muchas, de lo que está pasando, porque realmente no tenemos ni idea, o por lo menos una pequeñita idea nada más. Los señores del dinero representan amenazas masivas para los mercados. Los problemas de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón significan que los inversores deben prepararse para el tipo de riesgos que conducen a cambios extremos en los precios. Transformación. Llegamos a la parte más bonita, o por lo menos la menos fea. La caída total del mercado de valores sería seguida por el reinicio financiero mundial. El protocolo 19 trata sobre la normativa ISO 20022. El protocolo 20 es la transferencia completa a tecnología cuántica y está en marcha en este momento. A partir de entonces expirarán todos los acuerdos de confidencialidad. Basilea III es una forma de cerrar legalmente los bancos por incumplimiento. Los bancos rusos ya no están sujetos a Basilea III. El 24 de marzo, BlackRock admitió que la guerra está acabando con la globalización. El 25 de marzo, Rusia abandonó el sistema SWIFT y adoptó una moneda respaldada por oro. El 11 de abril, Rusia incumplió el pago de su deuda externa. El 14 de abril, Rusia pidió al grupo BRICS que amplíe el uso de monedas nacionales e integre los sistemas de pago. El 29 de abril, Rusia pasó al patrón oro. Con China, Rusia, India, Arabia Saudita y muchos otros países que ahora cotizan en el nuevo sistema financiero mundial respaldado por oro, más de 3.000 millones de personas han abandonado el sistema bancario central y se prevé un colapso del mercado, probablemente desencadenado por el lanzamiento de China's Real Estate y la caída de Evergrande, que fue retirado de la bolsa el jueves pasado. Economía. El temor a la recesión agita los mercados en medio de la inflación. Cae el dólar y sube el euro con la atención puesta en el BCE.
El rublo se dispara al nivel más alto de los últimos 7 años por su apoyo en oro. Sube el petróleo a medida que la escasez de suministros eclipsa la destrucción de la demanda. Probable bajada del precio de la vivienda a medida que aumentan las tasas. El mercado inmobiliario caliente mantiene a raya las ejecuciones hipotecarias. Más de la mitad de los consumidores no ahorró durante la crisis. Claro, ¿quién puede ahorrar? Metales. El precio del oro se mantiene cerca de $1.850 la onza troy. El oro se afirma mientras cede el dólar, a la espera de más señales de la Fed. El cobre extiende sus pérdidas por debajo de los $9.000. El cobre cae a mínimo de 9 meses por temor a una recesión. El mineral de hierro se desplomó más de un 7% en Singapur, renunciando a todas sus ganancias este año, debido a que las acerías detuvieron los altos hornos en medio del creciente pesimismo sobre las perspectivas de la demanda de China. Criptomonedas. El Bitcoin ronda los $20.000 y los inversores temen un efecto dominó. El Bitcoin se mantiene por encima de $20.000 después de una semana de venta forzada de criptomonedas. La lucha del Bitcoin para mantener los $20.000 mantiene al límite al criptomercado. Elon Musk apoya al Dogecoin en medio de una demanda. Michael Saylor, la ballena del Bitcoin, insta a los gobiernos a intervenir y regular el desfile de cosas horribles de las criptomonedas. Irán cortará la electricidad a los criptomineros autorizados. La justicia china dictamina que es inválida la venta de automóviles realizada con moneda digital. Las monedas digitales de Banco Central comparten muy poco con las criptomonedas. El plan de Estados Unidos contra la inflación consiste en bajar impuestos y aranceles a China. El precio de la gasolina cae por debajo de $5 por galón tras su máximo del 14 de junio. Estados Unidos vende el petróleo de su reserva estratégica que se podría agotar antes de lo previsto. La Fed ve un aterrizaje suave de la economía tras su alza de tipos. Cathy Wood advierte que la Fed está ignorando señales peligrosas mientras sigue adelante con su aumento de tasas draconiano. Estados Unidos está en conversaciones con aliados para poner límites al precio del petróleo ruso. Los países aplicarán un impuesto de sociedades para evitar la pérdida de ingresos, dice Yellen. Wells Fargo ve que se avecina una recesión para el próximo año. La escasez de mano de obra obstaculiza el trabajo de construcción a medida que se activa el gasto en infraestructura. Trudeau está eludiendo la lucha contra la inflación en Canadá, dice Scotiabank. Europa. Europa podría volver al carbón si Rusia reduce su flujo de gas. Austria regresa a la era del carbón contra el juego de poder ruso. Alemania anuncia más medidas para ahorrar gas, entre ellas el uso de carbón. Alemania recurre al carbón para compensar la falta de gas ruso. El gas europeo sube aún más a medida que los recortes rusos traen riesgo de racionamiento. El ministro alemán de Economía compara la relación con Rusia en gas con echar un pulso. El Kremlin condiciona el suministro de gas a la Unión Europea a la devolución de bombas a Gazprom. El flujo del petróleo ruso a Europa ha comenzado a aumentar silenciosamente.
Los empleados de Tesla en Alemania están abandonando la empresa. Los bancos y los valores energéticos impulsan un repunte de las acciones europeas. La estratega de BlackRock ve una gran oportunidad en los bancos europeos. Los refugiados ucranianos elevarían la fuerza laboral en 1,3 millones de empleados. Intel busca que la Unión Europea le pague 624 millones de dólares en intereses tras ganar un caso antimonopolio. El BCE dice que será eficaz su herramienta para bajar la prima de riesgo. Zona euro en riesgo de psicología de inflación, dice Lane del BCE. La producción en la construcción baja el 1,1% en la eurozona y el 1,2% en la Unión Europea en abril. Italia y sus bancos sienten el calor del mercado de bonos asustado. Macron pierde la mayoría absoluta por el avance de la izquierda y la derecha. El nuevo y fragmentado Parlamento francés ata las manos a Macron tras perder la mayoría. McDonald's pagará una multa millonaria para evitar un proceso penal en Francia. Dinamarca mantendrá en vuelo los cazas F-16 por la amenaza rusa. Hungría ofrece una posible ruta para la exportación de granos de Ucrania. Grecia aumenta sus ingresos por el turismo. Grecia se defiende de las acusaciones de Erdogan sobre maltrato a refugiados. Bélgica acuerda destinar el 2% del PIB a defensa en 2035. Anulados todos los vuelos desde Bruselas por una huelga. La huelga de Ryanair se extiende a Bélgica, Portugal, Francia e Italia. Más de 70.000 trabajadores belgas marchan por las calles de Bruselas contra el aumento del costo de la vida. La Unión Europea recorta su previsión de cosecha de granos por el clima seco. 5.800 personas murieron en la Unión Europea por consumo de drogas ilícitas en 2020. Mayor consumo, más producción local y penetración de narcos mexicanos. Bélgica devuelve a la familia del líder anticolonialista congoleño Patrice Lumumba el único resto que quedó, un diente. El cuerpo fue disuelto en ácido por la policía. Reino Unido. El gobierno británico aprueba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión. El Reino Unido endurecerá la regulación de los préstamos de pago en diferido. Irlanda acusa a Londres de vandalismo económico, entre comillas, por sus planes unilaterales. Rolls-Royce ofrece a sus trabajadores 2.000 libras para ayudar a aliviar el costo de la vida. España. Triunfo del PP en Andalucía y vuelta del bipartidismo. Victoria histórica de la derecha en las elecciones de Andalucía. España duplicará su turismo. CaixaBank estima que el PIB turístico crecerá un 50% este año. Los extranjeros ya compran más viviendas en España que antes de la crisis. Aumenta un 28% la compra de viviendas en España por parte de extranjeros. El fuego arrasa varias zonas de España. Navarra vive una situación crítica. La bolsa española sube el 1,72% y se acerca a 8.300 puntos, ayudada por los bancos. Telefónica reconquista los 4,5 euros tras dejarse un 5,5% en las últimas 2 semanas. El Banco Santander apoya a los 75.000 agricultores y ganaderos de la cooperativa de Coop. El Banco de Sabadell despeja
el camino hacia máximos anuales y Bankinter le sigue los pasos. Unicaja y Sabadell, los bancos domésticos con más potencial. La cadena de moda española Mango cederá sus tiendas en Rusia. La sombra de Turquía es cada vez más alargada, según el BBVA. Argelia ordena a sus agencias de viaje suspender sus actividades con España. Las autoridades argelinas hablan de malentendido y anulan la orden de suspender el turismo con España. Pérdidas millonarias. Las empresas sufren lo peor de la crisis entre España y Argelia. Controlado el incendio de Toledo a expensas de completar su extinción. La Comisión Europea lamenta la muerte del emigrante encontrado en el río Bidasoa. El arbitraje británico por el Prestige no bloquea la sentencia española según la justicia europea. España ultima el envío de policías a Ucrania para investigar crímenes de guerra. Supongo que investigará los dos bandos, claro, no uno solo. Américas. Colombia ante un cambio histórico con Petro como presidente. Colombia acoge la elección de Gustavo Petro con grandes expectativas. Mutación política en Colombia, esperanza de los nadie e impacto en América Latina. Colombia, entre comillas, está expectante sobre lo que va a ser el gobierno de Gustavo Petro, según el analista político Iván Garzón Vallejo. La victoria de Gustavo Petro es una inflexión en el momento histórico de Colombia, según el investigador Javier Calderón Castillo. Los 11 desafíos que afrontará Petro: estallido social, pobreza, expansión de grupos armados, cumplimiento del acuerdo de paz, asesinato de líderes sociales y excombatientes, masacres y desplazamientos, uso excesivo de la fuerza pública, escándalos en las Fuerzas Armadas, cultivos y producción de cocaína, narcotráfico y relación con Venezuela. El FLN anuncia su disposición a reanudar los acuerdos de paz con el gobierno de Petro. Dimite el embajador de Colombia en Estados Unidos tras el triunfo de Petro en las presidenciales. Otro juzgado ordena el arresto o la multa para Duque por el desacato de un fallo judicial. El presidente de Panamá felicita a Gustavo Petro por su elección en Colombia. La crisis de la basura en Panamá arrastra el fracaso de su modelo, dicen los empresarios. De Santis está decepcionado por el resultado electoral de Colombia. Vargas Llosa dice que los colombianos votaron mal, entre comillas, y considera la victoria de Petro como un accidente enmendable, también entre comillas. Como ven, no estarán de acuerdo con todas las opiniones, pero mi obligación es darlas. Caen las acciones de energía en Canadá a causa de la presidencia de Petro. Temor de los empresarios colombianos. Los inversores en Colombia buscan medir qué tan radical será un gobierno encabezado por Gustavo Petro cuando suma la presidencia en agosto. Podría haber una liquidación del peso y los bonos del país cuando los mercados vuelvan a abrir el martes tras el feriado. La movilización indígena incidió en la votación de colombianos en Ecuador. El movimiento indígena de Ecuador ratifica la continuidad de las protestas que ya alcanzan su 8ª jornada. Indignación por la toma policial de la Casa de la Cultura ecuatoriana en medio del paro nacional. El temor a las protestas hace que se hunda la deuda de Ecuador. Ya ven lo delicada que es la economía. La paz en Ucrania y vigilar armas, las metas de Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Boric califica de decisión correcta, entre comillas, el cierre de una fundición cuprífera en Chile. Castillo anuncia un encuentro con Boric para tratar los temas fronterizos entre Perú y Chile. La Unión Europea señala deficiencias en la justicia de Bolivia tras la condena a Áñez. Ciudad de México consigue el récord Guinness a la clase de boxeo más multitudinaria. Marcha en el sureste de México ante el aumento de la violencia y la falta de justicia. La venta de médicos al exterior, el negocio más rentable de Cuba. Acuerdo con México. Tienen fama de buenos médicos los cubanos. Argentina anuncia que reafirmará sus derechos sobre las Islas Malvinas ante la ONU. La justicia hondureña condena a 22 años y 6 meses de prisión al coautor intelectual del asesinato de la activista Berta Cáceres. El Real de Brasil cayó el lunes, liderando las caídas en América Latina. Dimite el CEO de Petrobras por el precio de los combustibles y la crítica de Bolsonaro. Desgobierno en el valle brasileño de Javari, donde desaparecieron Don Phillips y Bruno Pereira. Pesca, caza, minería, narcotráfico y ausencia del Estado en la zona. El presidente Bukele de El Salvador señala que la clave es la paciencia en el tema del Bitcoin. Yo creo que esta clave no solamente para este tema, sino para todos los temas de la vida. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.